Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo video en YouTube. En el video pasado, en el último video de gramática, entonces el video que salió el martes pasado, vimos los pronombres complementos, ¿ok? Hago un pequeño repaso rápido. Vimos que tenemos dos tipos de pronombres principales, que son, primero, los pronombres que pueden sustituir al interno de la oración, generalmente un objeto. Y esos pronombres son el pronombre mi, ti, lo, para indicar, para sustituir un objeto masculino singular, la, para un objeto femenino singular, ci, vi, li, para sustituir varios objetos masculinos singulares, le, para sustituir varios objetos femeninos plurales. Disculpe por la palabra sustituir, me cuesta un poco de trabajo pronunciarla en español. Todavía tengo que mejorar mucho en esta parte. Bien, entonces vimos que estos pronombres sustituyen un objeto al interno de una oración, ¿ok? Por ejemplo, Paulo compra el libro, ¿ok? Entonces Paulo es el sujeto, compra es el verbo, el objeto es el libro, ¿ok? Si no queremos repetir siempre la misma cosa, podemos decir simplemente Paulo lo compra, donde lo claramente significa el libro, sustituye el objeto. Y vimos que cuando usamos un pronombre va siempre antes del verbo, ¿ok? Entonces cuando decimos la palabra completa, el libro y todo lo que sea, va claramente después del verbo porque es el objeto, ¿ok? Es en forma clara, lo dijimos, ¿ok? Pero cuando lo sustituimos con un pronombre, ponemos el pronombre antes del verbo, ¿ok? Y último, vimos los pronombres, y disculpe, esto que sustituye un objeto, no son introducidos por ningún tipo de preposición. Al contrario, la última parte son los pronombres que sustituyen la persona o el objeto que recibe la acción. Y estos son introducidos por la preposición a, ¿ok? Porque la preposición a en italiano tiene uno de los significados, es indicar la persona o la cosa que recibe la acción, ¿ok? Entonces, claramente la pregunta es aquí, ¿a qué cosa? Y estos pronombres son mi, ti, gli, que significa a él, le, que significa a lei, a ella, ci, vi e loro, que significa a ellos. Pero vimos en el video precedente que es más común usar gli con el significado de a lui y con el significado de a loro. ¿Ok? Por ejemplo, Paolo escribe a su fratello, Paolo escribe a su hermano. Entonces, en este caso, su hermano es, decimos, el destinatario de la acción. O sea, el hermano va a recibir la acción literalmente, ¿ok? Entonces, este caso es diferente. Acá hablamos del objeto, que es comprar el libro, que es el objeto del libro. Al contrario, estamos hablando de alguien que recibe nuestra acción, ¿ok? No es que el libro recibe nuestra acción que lo compramos. El libro se queda así igual, o sea, no cambia nada. Al contrario, el hermano que recibe la carta, pues la recibe literalmente, la agarra por la mano, se la lee, ¿ok? Entonces, Paolo scrive a suo fratello, ok? Podemos sustituir a suo fratello diciendo Paolo gli scrive, que significa a él. Bien. Después, ok, vimos la última parte que tenemos que ver, que es la parte que vamos a estudiar hoy, que es la parte nueva. Estamos viendo que en italiano es muy común, como en español igual, tener o el pronombre que indica la persona que recibe la acción, o el pronombre que indica el objeto al interno de una oración. Es común tener uno o el otro. Pero es mucho más común tener los dos juntos en la misma oración. O sea, tener en la misma oración la persona que recibe más el objeto que recibe. Y acá claramente hay que hacer una combinación de pronombres. En español, por ejemplo, diríamos, por ejemplo, yo doy las flores a María, yo se las doy, ¿ok? Donde este se las doy significa las flores a María, ¿ok? En italiano funciona parecido, más o menos, ¿ok? Vamos a ver cómo funciona. Empezamos con algunos ejemplos, ¿ok? Primer ejemplo, Francesco dice a me la noticia, ¿ok? Acá tenemos dos pronombres. Es el primero a me, a mí, claramente tenemos que sustituirlo y poner el pronombre correcto. Y la noticia, que es el objeto, la noticia, ¿ok? Io racconto a te il mio segreto. A te es la persona, il mio segreto es l'objeto. Mio fratello dà a me e ai miei genitori dei regali. A me y a mis genitori, a mí y a mis padres son las personas, dei regali es el objeto. Io do a te e tua sorella le mie borse, yo doy a ti y a tu hermana personas mis bolsas el objeto. E Paola regala l'orologio al suo fidanzato. Ah no, disculpa, hasta acá, hasta acá. Esto lo vamos a ver después, esta última tres, ¿ok?
Empezamos con estas cuatro, ¿ok? Que son estas cuatro, ¿ok? Donde tenemos el objeto, que es la notizia, il mio segreto, dei regali e le mie borse. E donde tenemos la persona che recibe la acción, che è a te, a me e ai miei genitori, a te e tua sorella. Pero como ven, la persona que recibe la acción es en forma explícita. O sea, estamos diciendo claramente quién es, no estamos usando ningún tipo de pronombre. Y claramente en italiano es mucho más común poner un pronombre. Entonces acá tenemos dos posibilidades, tres posibilidades en realidad. La primera es sustituir el pronombre que indica la persona. Pues sustituir a me, ¿ok? A te. A me e ai miei genitori, a te e tua sorella. Vamos a ver cómo funciona. Francesco, entonces a me el pronombre es mi. Y recuérdense que el pronombre va antes del verbo. Entonces Francesco mi dice y después decimos el objeto, la noticia. A te, io ti racconto l'objetto, il mio segreto. Mio fratello, a me e a mis genitori. Entonces, a mí y a mis padres somos nosotros. El pronombre es el pronombre ci. ¿Ok? Vamos a ver acá. ¿Ok? Entonces, mio fratello, pronombre ci, verbo da. Mio fratello ci dà dei regali. Y último, a te y tua sorella, a ti y a tu hermana, entonces serían vosotros, ¿ok? El pronombre es vi, ¿ok? Sería prácticamente, ¿dónde está? Io vi do le mie borse, donde este vi significa a vosotros, ¿ok? Esta es la primera opción, sustituir la persona. La segunda opción es sustituir el objeto y dejar la persona en reverso. Francesco la dice, porque la noticia es la, pues es un objeto femenino singular. Francesco la dice a me. Porque la noticia, os voy a enseñar, es un objeto y es la. ¿Ok? Bien. Número 2. Io racconto a te il mio segreto. Sustituimos il mio segreto. Io lo racconto a te. Recuerden siempre que el pronombre va antes del verbo. Mio fratello da a me e ai miei genitori dei regali. Sustituimos dei regali. Es un objeto masculino plural. El pronombre es li. ¿Ok? Acá está. Entonces sería... ¿dónde está? Acá. Mio fratello li dà a me e ai miei genitori. E último, yo do a te y tua sorella le mie borse. Sustituimos le mie borse, que es le, porque es un objeto femenino plural. Io le do a te y tua sorella. ¿Ok? Entonces la primera opción es cambiar y sustituir uno de los dos pronombres, o el pronombre que indica el objeto o el pronombre que indica la persona. Pero esta forma en italiano no es común para nada. Lo más común en italiano es sustituir los dos pronombres, la persona y el objeto juntos. Pero para hacer esto tenemos que hacer algunos cambiamientos, algunas modificaciones, ¿ok? De hecho, cuando el pronombre mi, ti, ci, vi, entonces el pronombre a me, a te, a nosotros y a vosotros se unen directamente con los pronombres que indican el objeto, lo, la, li, le, la unión necesita un pequeño cambio. El pequeño cambio es que el mi, ti, ci, vi cambia la última letra de i, n, y ya se vuelven me, te, che, ve. Ok, cuando son solos es mi, ti, ci, vi. Pero cuando se unen con el pronombre que indica el objeto, se vuelven me, te, che, ve. Y el pronombre que indica el objeto viene después, de inmediato después del pronombre me, te, che, ve. Hacemos un ejemplo. Francesco dice a me la notizia. Allora, a me es mi. La noticia es la. Mi más la es me, la. Francesco me la dice. Significa me la dice. Io racconto a te il mio segreto. A te es ti. Il mio segreto es lo. Ti más lo, te lo. Io te lo racconto. Mio fratello dà a me e ai miei genitori dei regali. A me e ai miei genitori es ci, porque es nosotros. Recuerden siempre que nos es ci.
E dei regali es li. Ci más li, la ci cambia la i in e, cieli. Mio fratello ce li dà. E ultimo, io do a te e tua sorella le mie borse. A te y a tua sorella es vi, porque es vosotros. Le mie borse es le. Vi más le. La i cambia en e. Vele. Io ve le do. ¿Ok? Espero sea todo claro. Entonces, cuando los pronombres mi, ti, ci, vi se unen con el pronombre que indica el objeto, que es lo, la, li, le, mi, ti, ci, vi se unen directamente con el pronombre en dos palabras divididas, pero una después de la otra, ¿ok? Y en mi, ti, ci, vi cambia en me, te, che, ve. Entonces le hago un pequeño ejemplo, por ejemplo, mi más lo, melo. Mi más la, mela. Mi más li, meli. Mi más le, mele. ¿Ok? Vieron que siempre el mi cambia en e. Otro ejemplo, chi. Chi más lo, chelo. Chi más la, chela. Chi más li, cheli. Chi más le, chele. ¿Ok? Bien. Pero tenemos mi, ti, chi, vi. Nos faltan los pronombres que indican a él, a ella y a ellos. Porque mi significa a me, ti significa a ti, chi significa a nosotros y vi significa a vosotros. Falta a él, a ella y a ellos. ¿Cómo funciona? Acá es un poquito más diferente. Porque si se acuerdan bien, los pronombres a él, a ella y a ellos es a él, y, a ella, le y a ellos, y siempre. ¿Ok? Y claramente, cuando se unen con el pronombre que indica el objeto, estos tres pronombres tienen que cambiar un poquito, ¿ok? De hecho, estos pronombres, el y, el le, cuando se unen a los pronombres que indican el objeto, se unen en una palabra única, ¿ok? Acá, antes son dos palabras diferentes, una después de la otra. Che, li, che, espacio, li, ¿ok? Acá al contrario es una palabra única, ¿ok? L'unica cosa es que cuando el pronombre gli y el pronombre le se une con un pronombre que indica el objeto, ¿ok? El pronombre le se borra, ya no existe, ¿ok? Significa que el hielo, hiela, hieli e hiele, que es el pronombre gli más el pronombre que indica el objeto, lo, la, li, le. Después del pronombre gli al pronombre que indica el objeto se le pone una e en el medio, ¿ok? Significa que estos cuatro pronombres significan a él, a ella o a ellos este objeto. Hacemos un ejemplo, que es un poco, tal vez un poco mejor que un ejemplo. Empezamos con esto. Paola regala l'orologio al suo fidanzato. Paola regala el reloj a su novio. Bien, el reloj es lo, porque es un objeto masculino singular. Y al suo fidanzato es gli, porque es a él. Gli más lo, ser una palabra única, se vuelve en hielo. Paola, hielo, regala. Este hielo significa a él el reloj, a su novio el reloj. Segundo ejemplo. Federico compra dei fiori alla sua fidanzata. Entonces, dei fiori es li, porque es un objeto masculino plural. Y a la sua fidanzata, su novia, es le. ¿Ok? Entonces sería le más li. Pero recuérdense siempre que cuando el pronombre que indica la persona le se une con el pronombre que indica el objeto, el le cambia y se vuelve en gli. Entonces se vuelve en glieli. Federico glieli compra. Pues si fuera le solito, es le. Federico le compra dei fiori. Mas si queremos que le se une con li, entonces le a ella y li las flores, ¿ok? Que sea todo unido en una palabra única, el le tiene que cambiar, no puede ser le li, suena mal. Ponemos el gli, glieli, que significa en este caso a ella las flores, ¿ok? Flores en italiano es masculina. E último, Roberta regala loro le sue scarpe, que entonces a loro es el pronombre gli. Recuérdense que gli significa a él o a ellos. Le sue scarpe le, porque es un pronombre, es un objeto femenino plural. Gli más le, sin una palabra única, se pone la e en el medio entre gli y entre le.
Roberta gliele regala. Bien, espero sea claro, ok. Entiendo que es un poco más complicado como clase porque hay muchas uniones, cambia, modifica, todo esto. Pero si puedo hacer un pequeño repaso rápido en un minutito, es prácticamente que cuando los pronombres mi, ti, ci, vi se unen con los pronombres que indican el objeto, el mi, ti, ci, vi cambia la i, n. Y son dos palabras divididas, pero van una después de la otra. Me, lo, me, la, meli, vilo, velo, vela, veli, ¿ok? Al contrario, cuando el pronombre gli e le, recuerdo que gli significa a él y a ellos, ele significa a ella. Cuando estos pronombres se unen con los pronombres que indican el objeto, ¿ok? El le se borra, ya no existe este le, ¿ok? Y se une simplemente el gli con el lo, la, li, le. Y este li cuando se une a lo, la, li, le, significa a él, a ella, a ellos, este objeto. Por ejemplo, hielo significa a él, a ella, a ellos, un objeto singular. Por ejemplo, el micrófono. Hiela significa a él, a ella, a ellos, un objeto femenino singular. Yeli, a él, a ella, a ellos, unos objetos masculino plurales. El yeli significa a él, a ella, a ellos, unos objetos femeninos plurales. Espero sea todo claro. La próxima clase, o sea, el martes próximo, vamos a ver unos ejercicios. ¿Ok? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!